Te damos muchas gracias, Señor, por este hermoso privilegio. El privilegio de poder estar en esta casa de oración y de adoración a tu santo nombre. Gracias por habernos permitido cantar, alabarte y bendecirte y mostrar ante ti, Dios, nuestra fidelidad. Vamos a leer tu palabra, Señor. Yo te ruego que nos ayudes a todos, que bendigas mi vida para poder ser de bendición a todos los que tú amas, Señor. En tu nombre lo pedimos, Señor Jesucristo, ahora y siempre. Amén. Le voy a pedir que abra su Biblia en el capítulo 29 del libro de los Proverbios. Vamos a leer un solo verso en el nombre del Señor nuestro Dios. Amén. Proverbios 29 y el verso 18 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Lo repito una vez más, Proverbios capítulo 29 y verso 18. Y esto es lo que dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Siéntense, por favor, amados hermanos. Hoy en este día, como la semana pasada, se intituló el mensaje, obviamente, de la palabra de Dios nuestro Señor, así casi de esta manera. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos, obviamente? Así es como intitulamos el mensaje: sin visión el pueblo fracasa. En algunas otras versiones la palabra del Señor dice: donde no hay, muchas gracias, donde no hay revelación, el pueblo se desenfrena, el pueblo se suelta, el pueblo se va. Casi lo normal es poder leer y dice sin visión, o sea, sin la profecía. El pueblo ya sea que fracasa, sea que el pueblo obviamente le falta revelación, el pueblo se desenfrena, el pueblo se va suelto, el pueblo no va a tener esperanza. La semana pasada que el Señor mi Dios me permitió predicar el primer mensaje de los miércoles, recuerdo que el título de la predicación de la semana pasada es Ilumíname y revélame, que era obviamente una porción tomada del Salmo 119, del verso 17 hasta el verso número 20. Y decíamos la semana pasada que una de las súplicas del salmista era de una manera constante pidiéndole a Dios nuestro Señor que le iluminara y que le revelara obviamente su palabra. ¿Por qué? Porque el deseo de él, concluíamos la semana pasada, decíamos o enfatizábamos más bien y decíamos que este salmista quería servir mejor a Dios. Él sabía que sin una iluminación y revelación de la palabra, él obviamente que se consideraba como una persona que era un forastero, que sabía que iba de pasada por este mundo, él sabía que podía perderse. Yo ilustraba mi predicación y decía el miércoles pasado que así como nosotros en años pasados tomábamos aquellos papeles, atlas, los mapas, y los marcábamos por todas las ciudades a donde nos íbamos a dirigir o a pasar para ir de un país hasta otro país o de un estado hacia otro estado. Y daba yo a conocer que en ocasiones nosotros también tomamos la ayuda del GPS o el GPS, como decimos en inglés. Y nos dábamos cuenta nosotros que sin la ayuda de un mapa, el GPS, una dirección obviamente para que nos pudiera llevar, nosotros podíamos fracasar, nos podíamos perder. Hoy en este día es muy importante que todos los que estamos aquí, los que hemos concurrido, los que vinimos a adorar a Dios, a exaltarlo y a glorificarlo, entendamos obviamente que sin visión el pueblo va a fracasar. O sea, sin revelación de la palabra de Dios, el pueblo no va a tener una dirección segura hacia dónde ir. O sea, sin revelación, sin entendimiento de esta palabra, el pueblo sin duda alguna se va a desenfrenar. Es por eso que hoy en mi corazón está la necesidad de seguirle predicando a usted. Y yo sigo con la misma postura.
por falta de predicación nunca va a quedar, por falta de enseñanza nunca va a quedar. Ahora usted tiene que responder, usted tiene que oír los mensajes y no volteando hacia un lado ni hacia el otro lado, ni hacia atrás, solo hacia enfrente. Usted tiene que ver al Señor. A usted no le debe de importar más la vida de alguien más, como la esté viviendo, lo que esté haciendo o lo que haya hecho. A usted le debe de importar su vida. Al final de su peregrinar usted va a llegar con Dios. Y Dios le va a pedir cuentas a usted de lo que Él le permitió, lo que Él le concedió, lo que Él le dio. Entonces ese es mi propósito, de llegar a través de estos mensajes a la conciencia de ustedes y que ustedes se pongan a obrar, de que ustedes ya no solamente se consuelen con oír, que ahora vengan y hagan de la palabra de Dios lo que Dios les ha requerido a cada uno de ustedes. Hemos leído por mucho tiempo que Santiago capítulo 1, hemos leído que solamente a Dios no le agrada el oidor, a Dios le agrada el hacedor de su palabra, el que la oye y se pone a hacer algo con ella para alabanza y gloria del Señor nuestro Dios. Hoy en este día yo estoy obviamente entusiasmado en predicar este mensaje. ¿Por qué? Porque este mensaje es muy importante para nuestra vida. Es verdad que sin visión el pueblo va a fracasar. Si no hay revelación el pueblo va a descarriarse. El pueblo se va a ir suelto. En pocas palabras, el pueblo, la iglesia del Señor, va a hacer lo que piensa que es correcto. No va a haber eso que lo va a iluminar. No va a haber eso que lo va a guiar. No va a haber eso como un parámetro que le va a dar a él dirección. Lo va a pesar, le va a dar dirección para que camine hacia el propósito divino de Dios nuestro Señor. Hay un pasaje en la palabra de Dios que se encuentra en el capítulo 32 del libro del Éxodo. Y este capítulo es muy importante. Es el capítulo donde la palabra del Señor nuestro Dios nos dice que Moisés, obviamente, habiendo escuchado la voz de Dios, subió al monte Sinaí, habiendo llevado al pueblo, después de haberle dado los mandamientos, como explica o declara el capítulo número 20 del Éxodo. El Señor nuestro Dios le dice: muy bien, ya le diste a mi pueblo los mandamientos, pero se los diste de una manera oral. Ahora es tiempo de ponerlos en tablas, en piedra. Es tiempo de escribirlos. Es tiempo de que tú subas al monte, porque te voy a entregar mi ley para que tú la lleves al pueblo, para que la presentes. Yo la voy a escribir y tú la vas a llevar. Y la Biblia declara en ese capítulo 32 que Moisés obviamente subió al monte Sinaí. Pasaron, cree uno, como 40 días y Moisés no regresaba del monte. La palabra del Señor nuestro Dios dice, y parafraseo todo esto, que el pueblo se comenzó a desesperar. El pueblo obviamente miraron a Aarón, hermano de Moisés, y lo comenzaron a persuadir de que, como dice la palabra del Señor nuestro Dios, de que hiciera un Dios. ¿Para qué? Para que fuera delante de ellos. Y en el verso 23 al 25 la Biblia dice, entonces en ese contexto, que cuando la gente se quejó, que dijeron: este varón Moisés, no sabemos qué le pasó, no sabemos qué fue de él, no sabemos qué cosas hizo él, obviamente allá arriba, pero no ha regresado. Entonces el pueblo le comenzó a decir esas palabras a Aarón, y le dijo Aarón al pueblo: quítense los arcillos, quítense el oro y tráiganmelo. Y la Biblia dice que obviamente lo fundieron e hicieron, para que el pueblo se sintiera confortable, un becerro de oro. Y la Biblia dice entonces en ese contexto del verso 23, cuando Moisés cuestiona a Aarón que por qué había hecho eso, dice: porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros. O sea, el pueblo le dijo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El verso 24 dice: y yo les respondí: ¿quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Entonces dice en el verso 25, y esto es importante: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza
de entre ellos y entre sus enemigos. O sea, esto es muy importante. Ahora, ¿por qué tuve que leer este versículo? Porque obviamente la palabra desenfreno quiere decir eso, es ir suelto, es no tener cordura, es ir obviamente a la deriva, es ir sin dirección. Entonces quiere decir que la visión se puede aplicar en varios sentidos. La visión se aplica obviamente como lo que es la revelación, la profecía, la palabra de Dios. Pero la visión también es la postura de un líder que está obviamente delante del pueblo para poderlo guiar y conducir. O sea, este hombre, Aarón, quien había sido llamado por Dios para ser el sacerdote, a él le faltó visión, le faltó obviamente esa integridad para poder llevar al pueblo. Se dan cuenta que el verso 25 dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, dice, porque Aarón le había permitido para que vagasen, para vergüenza más bien entre sus enemigos. O sea, la culpa en ese momento del desenfreno de la gente fue obviamente de Aarón. Porque cuando la gente les comenzó a decir, Aarón era el que les tenía que haber dicho, Dios ya dijo que no vamos a ser dioses ajenos, ni los vamos a tener delante de nosotros, ni los vamos a honrar, ni les vamos a dar nada absolutamente. Recuerdan que la semana pasada yo prediqué que cuando Dios le estipuló la ley al pueblo y le dijo, yo soy un Dios celoso, que yo condeno o castigo a la primera hasta la cuarta generación de los que me aborrecen. La palabra aborrecer es de aquellos que me ponen a mí en segundo lugar. Entonces por eso ahora podemos ver que entonces la visión es obviamente la postura del conocimiento en la revelación que una persona tiene. Yo como pastor puedo soltar la visión y puedo entonces dejar que la iglesia se vaya cada quien por su rumbo, que la iglesia haga lo que quiere, que la iglesia comience a pensar diferente y a obrar diferente, y entonces se van a perder, van a fracasar. Eso es lo más lógico. Pero Dios me ayude, y el tiempo que el Señor me conceda seguir delante de ustedes, yo les voy a seguir diciendo que solamente hay un Dios sentado en su trono de gloria, que a ese amamos y servimos con todo el corazón, que no hay nada más importante en esta vida que Él, que no hay nada que pueda ser más grande y mejor que Él, y que nosotros nos humillamos ante su presencia y le amamos con todo nuestro ser, y que a Él damos adoración, alabanza, gloria y honra. Eso les voy a decir, y que nosotros estamos con gratitud en nuestro corazón por todo lo que Él ha hecho, por su amor, misericordia, compasión y fidelidad que Él nos ha mostrado a través de los días, las semanas, los meses y los años. Y no importa cuánto tiempo tengamos nosotros sirviéndole al Señor, una sola cosa debemos de creer, de entender y de vivir: que Dios ha sido muy bueno, Él ha sido muy grande, Él es misericordioso. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con todo el corazón. Alguien bendiga el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Dígale a su hermano: el Señor ha sido bueno. Y no quiero que le diga sí o no, no, afírmeselo: el Señor ha sido bueno. Porque has pasado por momentos difíciles, pero Él te ha ayudado. Has pasado por momentos duros, pero Él ha estado allí. Has tenido días oscuros, pero ahí está su mano guiándote. ¿Sí o no? Alguien de veras cree conmigo esta hermosa palabra. Al Señor gloria, al Señor honra, al Señor adoración, a Él alabanza. Porque todas estas cosas solo a Él le pertenecen. Alguien quiere ponerse de pie y darle una adoración con sus manos. Alguien quiere abrir su boca y decirle: por ti soy, por ti vivo, por ti me muevo, en ti creo, y mi vida está ligada a ti, a tu amor y a tu perfecta voluntad. De veras alguien lo creyó en esta noche. El Señor es muy bueno y muy misericordioso. Siéntese, por favor, siéntese. Aleluya, aleluya. O sea, sin visión, el pueblo va a fracasar, el pueblo va a perecer.
Yo por eso animo hoy en esta noche y exhorto a los ministros de este lugar, a los diáconos, a los líderes en las células, a quien sea que tenga influencia positiva en la vida de alguien, que ustedes no bajen la guardia, que ustedes no dejen sus convicciones, que sigan adelante creyendo en el Señor nuestro Dios. Que aunque la vida obviamente se vaya poniendo difícil, yo no quiero oír eso, hermanos, yo no lo quiero ni entender. Es en verdad, está en la Biblia, pero cuando nosotros solo nos queremos tornar y anclarnos en eso, nuestra vida no va a ser fructífera. Es verdad que la maldad se va incrementando, es verdad que el mundo cada día es un mundo más malo, más oscuro. Es verdad que hay más ansiedad en el corazón del hombre por tanto problema. Eso es verdad, pero la verdad es que cuando el mundo se torna más malo, nosotros no tenemos razón para hacerlo. En nuestro corazón está el testimonio de que Dios nos ha amado, de que Dios ha sido fiel hasta este día, y nosotros tenemos que seguir viviendo para Él y para la alabanza de su nombre. Entonces vuelvo que sin visión, es decir, sin revelación inspirada de parte del Señor, el pueblo se va a desenfrenar. El pueblo se va a perder. El domingo, cuando regresaba de California, llegamos a la casa de la hermana Marina, y al estar ahí se me ocurrió decir algo, y yo dije una palabra que el Señor me puso en mi corazón en esa noche, y yo recordaba el capítulo 3 del primer libro de Samuel, cómo nos narra la palabra de Dios el llamamiento del joven Samuel. Cómo Samuel vivía obviamente en el templo, en la casa de Dios. Y cómo Dios nuestro Señor comenzó a hablarle. Cómo Dios lo puso a él obviamente como vidente. Era joven y dice la Biblia que Samuel no conocía la voz de Dios porque no sabía que era Dios el que le estaba hablando. Y cuando él oía a Samuel, él se paraba y corría a Elí. Y Elí la primera vez le dice: yo no te he llamado, vuelve a tu cama y duérmete. La segunda vez lo mismo: Samuel, Samuel. Él se paraba y iba nuevamente a donde estaba Elí, el sumo sacerdote. Y la Biblia dice que le vuelve a decir: yo no te he llamado, vuelve a tu cama y duérmete. La tercera vez exactamente lo mismo, y entonces Elí comprendió que era Jehová quien lo llamaba. Y le dice entonces Elí al joven Samuel: si tú vuelves a oír esa voz que te habla, dile: he aquí, Señor Jehová, tu siervo, estoy listo, dime lo que quieres que haga. Y la Biblia dice que Samuel escuchó nuevamente la voz y le dijo a Dios: he aquí tu siervo, habla, porque yo te escucho. Y entonces Dios le comenzó a decir obviamente a Samuel todo lo que Dios le estaba revelando del futuro, de lo que le iba a pasar a Elí y a toda su casa y al pueblo del Señor. Cuando obviamente Elí, el sacerdote, cuestiona al joven Samuel, le dice: dime, ¿qué te dijo Jehová? Y el joven le comenzó a contar todo lo que Dios le había dicho. Y cuando le dijo de todo el daño y del mal que le venía y todo, ese era el punto donde yo llegaba y le decía a la familia de mi esposa, le digo: qué triste que el sumo sacerdote, quien debía conocer a Dios, quien debía de servir a Dios, quien debía de saber que Dios obviamente sí puede actuar como un fuego consumidor, pero que su misericordia es a millares y que Dios es muy compasivo. Y cuando el sacerdote Elí oyó entonces esta palabra, dijo que Dios haga lo que quiera, al cabo Dios es. Eso es lo que dice la Reina Valera. Y leía en otras versiones y les digo: qué triste de conocer la palabra revelada y actuar obviamente como que si nada se ha sabido. Y yo les decía que el sacerdote pudo haber dicho, haber caído de rodillas, aunque era viejo, aunque se estaba quedando ciego y estaba avanzado en edad, pero cuando le dijeron del daño porque la palabra de Dios había sido menospreciada, él dijo entonces
que Dios haga lo que quiera, al cabo Él es Dios. Pero yo le digo hoy a usted, si esta palabra que predico redarguye su mente y su corazón, usted no le diga a Dios, haz como tú quieras, porque ciertamente Él hará. Yo le pido a usted que se levante y que se ponga de rodillas y que se humille ante el Señor y que le diga a Dios, Padre, es verdad que eso yo lo he merecido y lo gano, pero abordo hoy a tu corazón. Hoy, Señor mi Dios, clamo delante de ti por misericordia. Y yo, Señor mi Dios, te pido que lo que no he entendido, lo que tú me has enseñado, las cosas que me has revelado, que hoy en esta noche, Señor Dios Todopoderoso, yo pueda vivir cada momento de mi vida y ser para la alabanza de tu nombre. Alguien de veras entiende eso en esta noche. No podemos decirle a Dios que haga lo que quiera. No, hay que decirle a Dios, perdona, Señor, la maldad de mi corazón, perdona la maldad de mi casa, perdona la maldad de tu iglesia, perdona la maldad de tu pueblo, Dios mío. Y la Biblia dice que este gran Dios va a ser movido a misericordia para podernos bendecir. Ese es mi consejo, ese es el advice que te doy hoy en esta noche. Esa es mi postura y mi posición delante de la presencia del Señor nuestro Dios. El pueblo obviamente sin visión se desenfrena, lo que quiere decir que deja a un lado obviamente el dominio propio de su vida para vivir obviamente por instintos, emociones y pensamientos vagos. Pero cuando el pueblo obviamente es guiado por la palabra de Dios, lo que es el contraste que sin la palabra de Dios la gente hace lo que solo le da la gana, lo que solo quiere, lo que solo piensa bien, lo que solo cree aceptable en su propia razón. Y la Biblia nunca nos va a dar a nosotros la razón. La Biblia nos va a dar a nosotros la verdad para que vivamos conforme a ella. La Biblia nunca nos va a decir si esto te gusta, obedécelo. La Biblia no es opcional, la Biblia toda es para nosotros como un imperativo gigantesco delante de nuestras vidas, solo para ser leída, observada y vivida. La Biblia no nos va a decir a nosotros si hoy te sientes bien, entonces obedécela. La Biblia nos dice que en todo tiempo y afuera de tiempo se debe de enseñar y de predicar y se debe de vivir. ¿Por qué? Porque si no, entonces esta palabra no nos será a nosotros de bendición. Porque Dios nuestro Señor obviamente dejó escrito, como decía hace un momento, en Éxodo 32, verso 23 al 25. De que obviamente Aarón, no teniendo visión, no teniendo la revelación clara de parte de Dios, permitió que el pueblo pecara. ¿Sabe usted que esa acción Dios los iba a exterminar? Dios le dice a Moisés, apártate de ellos, de todos, porque solo a ti te voy a conservar y de ti haré una gran nación. Las mismas palabras que Dios le dijo a Abraham, se las estaba diciendo Dios a Moisés. Y si Moisés se hubiera apartado, Dios los hubiera consumido a todos y de Moisés hubiera hecho una nación nueva. Pero Dios nuestro Señor escuchó a aquel que le conocía, aquel que hablaba con él, aquel que había entendido su palabra, que desde el día que Dios le habló, obviamente desde la zarza, supo que el que hablaba era Dios y que su palabra era contundente y era para ser obedecida. Y eso es lo importante que hoy nosotros tenemos que entender, que por la acción de Aarón, porque le hizo falta la visión que era la revelación, el pueblo casi se muere. Hoy nosotros, amados hermanos, como esposos, como padres de familia, nos puede faltar la visión que es revelación y nosotros podemos empezar a permitir cosas dentro de nuestros propios hogares, que lo único que va a pasar al darle a nuestros hijos ese estado libre, ese estado autónomo solamente sin ninguna restricción, lo
único que vamos a hacer es solamente hacerles mal. Ese capítulo primero, obviamente, del libro de Samuel muestra obviamente las consecuencias tan graves, y Dios le dice a Elí: tus hijos hicieron esto y tú, siendo el sumo sacerdote, no los estorbaste. A él también le faltó la visión espiritual, a más de la visión física. Pero hoy yo, con la palabra que predico, quiero llegar al corazón de los hombres. ¿Para qué? Para que tenga su casa en orden, a su esposa en orden, que sea un hombre espiritual, un hombre de la palabra, que cuando habla la Biblia, el Señor nuestro Dios le pueda hablar y él pueda entender y que pueda obedecer. Cuando oye un mensaje de la palabra, el Espíritu de nuestro Dios le enseñe, le muestre y le revele para que pueda obedecer. Alguien de veras alaba al Señor por todo esto. Alguien bendice el nombre del Señor, que es muy bueno. El Señor nuestro Dios, grande en amor, en bondad y en misericordia. Él es el único digno de ser adorado y exaltado. Hoy, si a los hombres nos falta visión, hoy si a los hombres nos falta revelación, hoy si a los jefes de los hogares nos hace falta convicción, de cierto nuestras familias sufrirán, de cierto nuestras familias perderán. Pero que el Señor nos ayude. En la palabra de Dios, en Deuteronomio 29:29, la Biblia dice: Dios le declara al pueblo: las cosas secretas pertenecen a Jehová. Esas son de Él solamente, son de nuestro Dios. Pero luego dice, después del punto y de la coma, que es obviamente la continuidad de lo mismo que se está hablando. Dice: mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, lo que quiere decir Dios desde la antigüedad, que Él nunca le iba a pedir a nadie desde aquel tiempo, sin menos innovación, sin menos cosas como las que hoy tenemos nosotros, que ellos obedecieran y cumplieran lo que Él les pedía, si Él no se las hubiese revelado. Hoy Dios nuestro Señor a ninguno de nosotros en la iglesia nos va a pedir de esto. Hoy hay esposos sentados en la sala de su casa, sin importarles si su esposa o sus hijos están aquí sirviendo al Señor, sin saber que hoy puede cambiar su destino eterno. Pero ¿sabe por qué? Porque les hace falta visión, no de los ojos, visión espiritual, para saber que de un momento a otro momento la vida puede cambiar. Para saber que obviamente Dios puede permitir cualquier cosa en nuestra vida. No porque nos odia, no porque se quiere vengar de nosotros, pero porque Dios tal vez quiera corregir el camino suelto que lleva en ocasiones gente de la iglesia, y que solamente será para su perdición. Porque para todo podemos tener tiempo, para todo nos esforzamos mucho, pero hoy, el lugar de adoración, si este lugar se convirtiera, amados hermanos, en un teatro, en un lugar de diversión, en un lugar donde la adoración se desenfocara y se tornara hacia alguno de nosotros mortales, imperfectos, yo rápidamente pararía esto. Esto no es para esto. Esto es para venir, adorarlo, cantar, humillarnos. Esto es para abrir el oído y decirle: háblame. Esto es para venir y abrir la boca y decirle: ten de mí compasión y misericordia y de toda mi casa. Este lugar es para venir y rendirnos y decirle al Señor: Señor, tú que conoces todas las cosas y yo no sé el futuro, te ruego, Señor mi Dios, que si por tu poderosa voluntad el día de mañana tú permites, Señor Dios Todopoderoso, que la soledad espiritual, Señor, que la confusión, Señor, que el daño venga para mi vida, que tu mano esté allí, que yo me pueda tomar y que por dura que sea, Señor mi Dios, lo que venga a mi vida, que yo pueda seguir alzando mis ojos al cielo y pueda seguir clamando misericordia delante de tu presencia. Pero hay gente que le falta visión. Hay gente que se le embotó el entendimiento. Hay gente que ahora solo se están apuntando hacia el fracaso. Solos van caminando por un camino equivocado.
Sus vidas se soltaron de la mano y de la voluntad del Señor que nos ha dejado a través de su palabra. Por eso, volviendo al texto, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, dice la palabra, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. No solo lo que quiero, no solo lo que me gusta, no solo lo que se me hace bien, no solo lo que no, Señor, me obliga al cambio, no solo lo que yo, Señor, mi Dios, quiero solamente porque eso creo que no me va a exigir mucho. No, todas las palabras de esta ley es desde que comienza hasta que termina este hermoso libro, porque aunque no estamos bajo la ley, pero hoy obviamente en este estado de gracia hay una ley suprema, y es la ley de la voluntad de Dios que nos manda amar y obedecer toda esta palabra. Si ese aplauso es para el Señor, déselo con todo el corazón. Y volviendo pues entonces nuevamente, sin profecía, se refiere obviamente a la palabra que Dios habló a través de los profetas, a través de reyes, a través de nobles, a través de gente común y corriente que quedó en esta palabra que ahora nos guía a nosotros. Sin esa profecía, sin esa revelación obviamente, al ser pasado esto por alto, a Dios y su palabra, la maldad obviamente se va a incrementar en la vida y el pecado crecerá y abundará al modo que después sofoque en nuestras vidas. La moralidad obviamente pública depende del conocimiento de Dios, pero también de guardar sus leyes. Porque no es bueno solo oír, solo escuchar, solo aprender y no hacer nada. A mí me desespera grandemente y me duele en mi corazón que oigo a personas que se ponen a decir, yo sé. Y yo cuando los oigo y los veo haciendo diferente, digo, no sabe. Es como el que está para caerse. Yo sé que me puedo caer y sé que me puedo matar. Y en el yo sé se caen. Entonces ahora cuando alguien de nosotros diga yo sé y entiendo, entonces debemos de caminar hacia Dios, debemos de obrar su voluntad, debemos de vivir para Él. Por eso, a fin de que naciones, países, familias, individuos actúen obviamente bien, la gente en común fuera y dentro de la iglesia debe de conocer los caminos de Dios y guardar sus mandamientos. Eso es lo que Dios nuestro Señor quiere. Cuando esta palabra, mire ahora, en las escuelas prohibieron la Biblia y en las cárceles ahora piden que se metan Biblias. Y es la palabra de Dios. Y ahorita hay un problema grande en la nación. Y es obviamente esto una entrada pequeña a la anarquía. ¿Qué es eso, pastor? La anarquía es cuando el que se para dice yo mando y hago lo que quiero. ¿Y saben qué? En la nación, especialmente en Washington, D.C., que no es como ninguno de los otros estados. ¿Por qué? Porque es el estado donde está el Capitolio. Es el estado donde se rige. Es el estado donde se hace todo allí. Y ese es diferente a los otros estados. Y allí por eso el presidente ahora, nos guste o no nos guste, él dice, necesito que se haga algo. ¿Por qué? Porque él dice, de aquí sale la ley, de aquí se legisla, de aquí se habla para toda la nación. Y no podemos ser un estado que es cabeza o madre de los demás estados y estar con ese estado del crimen, donde jóvenes hacen lo que quieren, hombres viejos y mujeres también hacen lo que quieren, donde el robo obviamente, donde el atracar a alguien, donde el dañar al prójimo es muy común y se está volviendo común. Y eso, amados hermanos, está dañando a toda la nación. Y yo digo una cosa, qué bueno que a alguien se le prendió ahí en su cerebro y decir, no podemos permitir que esto siga adelante. ¿Por qué? Porque un día esta nación no va a tener obviamente nada de sentido en la moral para poder vivir haciendo lo correcto. Y nosotros muchos
Ya vamos avanzaditos en la vida, pero hay muchos que apenas están empezando a vivir. Y lo que se quede atrás va a ser obviamente cuando pasemos nosotros lo que ellos van a enfrentar. Por eso insisto yo de que a fin de que las naciones, los países, los individuos en medio de las familias, la gente obviamente obre bien, debe de conocer esta palabra, la tiene que tener revelada, debe de haber iluminación, debe de estar eso, y esto no va a pasar si nosotros menospreciamos al Dios de la palabra. A mí me duele ver a personas dentro y fuera de la iglesia que son capaces de articular pláticas en cosas tan increíbles y profundas y saben un montón de cosas, pero saben muy poco de la palabra de Dios y casi no la obedecen. Es mejor que sepamos la Biblia. Lo que hagamos de esto ahora, como vivamos en esto ahora, será lo que será nuestra consecuencia eterna. ¿Saben ustedes que si alguien me dijera que espera usted tener todo el conocimiento, toda la ciencia y todo, y no conocer nada de esta palabra, esto le dará fama mundial aquí, esto y lo otro? Y yo digo no, porque esta vida es como el salmista decía la semana pasada cuando leíamos la palabra de Dios. Señor, yo voy solamente como un forastero, voy de pasada, voy solo caminando. Este no es el estado final mío. Y eso es lo que hoy deseamos. Si usted no le nace el interés, si usted no se preocupa por esto, no sabrá nada, podrá hablar, podrá dialogar. Cuando Jesús le dice a la gente en el capítulo 15 de San Juan, separado de mí nada podéis hacer. Obviamente esa palabra no era que no podían ir al trabajo, no era que no podían jugar, divertirse en la recreación, salir de vacaciones, ir y venir a las tiendas. Eso no es lo que está diciendo el texto y no es como sugerencia lo que dijo Jesús. Si ustedes no están conectados a mí, como está conectado el pámpano a la vid, ¿y qué es lo que da el fruto de la vid? Obviamente la savia, más bien dicha, da el fruto en uvas. Y el Señor dice cuando están pegados a mí, que yo soy el que soy la razón por qué ustedes van a fructificar, darán el fruto que yo voy a provocar en sus vidas. Pero si están separados de mí, y alguien podrá decir cómo hoy se separa una persona de Dios sin tener esto, sin tener esto. Si estuvieras en un país comunista donde se prohíbe la Biblia, entonces Dios muy posiblemente te hablara audiblemente y te enseñara. ¿Saben cuántas Biblias me fijé hoy que tengo en mi casa yo? En un escritorio tengo 3. En un librero tengo 2 abiertas y tengo como 5 Biblias cerradas. Y volteé a ver otro librero hacia el otro lado y tengo como otras 7 Biblias. Y yo solo sabiendo lo que iba a predicar ahora dije, Señor, tantas Biblias, solo quiero conocer una, pero quiero obedecerla. Solo quiero tener el contenido de una, Señor, pero ser humilde para obrar lo que tú quieres. ¿Entienden, amados hermanos? Ya no se trata más de prédicas, ya no se trata más de tanta enseñanza. Se trata ahora de lo que tú vas a hacer. Es tu vida, tú vas a llegar un día al estado de la eternidad. Yo tal vez voy a estar allá para dar cuenta de ti, de cómo fuiste, si creíste, si fuiste una piedra viva en el cuerpo de Cristo. Si fuiste alguien que ayudó, que colaboró, que se puso, que ministró, que sirvió, ahí voy a estar yo. Porque voy a dar cuentas de ti. Pero el principal vas a ser tú con Dios. Vas a pedirte el Señor cuentas a ti, no como congregación, como individuo, a cada uno de nosotros. El Señor te va a decir, te enseñé esto, te revelé esto, ¿cuánto hiciste de esto? Sin duda alguna, a ti como a mí y a todos los que han sido antes de nosotros y serán después de nosotros, Dios se lo va a mostrar. Entonces hoy es el tiempo de cambiar. Hoy es el tiempo de tener ese deseo. Si tú no tienes el deseo, si tú no deseas aprender, si tú no deseas que Dios te revele, no te lo va a revelar. Por eso hoy puede haber gente escondida subterráneamente. Hoy pues les voy a pedir a los que están hable y hable, dejen de hablar un poquito o dejen de hablar enteramente.
Escuchen lo que estoy diciendo. Escuchen. Hay gente, amados hermanos, que está en cuevas. Gente que yo he oído que hombres despiadados usaron este libro para, después de ir al baño, asear su cuerpo. Y los que entraban allí a hacer la limpieza, guardaron las hojas limpiándolas para poder leer la palabra de Dios. Esto un día Dios nos va a pedir cuentas. Esto un día Dios nos lo va a reclamar. La libertad que tenemos y nosotros vivimos con muy poco interés a lo que se nos ha dado. Hoy hay gente que arriesga toda su vida por traer un libro como este, grande o pequeño. Hoy hay personas que no les importa eso. Y nosotros muchas veces, como dije la semana pasada, lo vuelvo hoy a decir, ni siquiera lo volteamos a ver, ni siquiera lo abrimos. ¿Sabes tú que Dios está para juzgar al mundo? Y nosotros no debemos de tener nada de parte en ello. Pero es tiempo de volver a Dios a través de la palabra. Es tiempo de decirle al Señor lo que no he conocido. ¿Sabes por qué muchos jóvenes vienen aquí y se aburren y están en casas jugando juegos tontos y están risa y risa por horas? ¿Saben por qué? Porque no conocen la palabra, porque no pueden sentir al Dios de la palabra. ¿Sabes por qué hay gente que llega aquí y le empieza a dar sueño y se duerme? Y puede estar fuera de aquí y puede estar tan activo como todo esto, porque no ha podido descubrir la bendición que hay en ella. Yo decía la semana pasada y lo vuelvo a decir ahora, esta es la única guía para nuestra vida, para nuestro destino eterno y final. Esto es, lo que tú oigas, lo que aprendas, lo que obres, será lo que será tu garantía para la eternidad. Si tú hoy la desprecias, si tú hoy no te interesas por ella, si tú hoy no le pides al que la inspiró, ese va a ser un problema tuyo. Yo por eso hoy, yo le decía al Señor el otro día, hablaba con mi esposa y le digo, ¿por qué Dios me daría esto? Quiero saber, no he podido entender. Y el otro día en la noche me quedé sentado en la sala y me puse a meditar, Señor, ¿por qué este nuevo plan de púlpito? ¿Por qué? Porque ya no es la prédica, ya no es tanto el mensaje, es lo que la gente tenga que oír. Sabe que hoy, a como va el mundo volcándose hacia eso que nos estamos aproximando, hoy solamente debiéramos de tener mensajes, hermanos, hasta de 15 minutos solamente. Pero en esos mensajes el corazón del oyente debiera de ser atrapado. ¿Y sabe qué? Prorrumpir en alabanza y en adoración a Dios por lo que es y por lo que ha hecho. Pero hoy, viendo la injusticia de nosotros, que estamos aquí en ocasiones jugando, en ocasiones durmiéndonos, en ocasiones pensando en otra cosa, en ocasiones unos se quedan en la casa porque no pudieron venir hoy aquí. Y eso es una injusticia. Eso es lo que lleva a las personas a la pérdida del montón o el monto de bendiciones. Sin profecía, que se refiere a la palabra de Dios hablada, a la palabra de Dios escrita, a la palabra de Dios revelada, el pueblo fracasa, el individuo fracasa. Por eso ahora yo creo que sí es verdad cuán desnudo es un lugar donde las Biblias ya no se usan, donde ahora simple y sencillamente es un culto social, un evento para hacer sentir bien a las personas. En días pasados, la hermana Elizabeth y yo íbamos manejando y me dijo, voy a venir un día a este lugar, quiero ver qué les enseñan aquí. Le dije, ven. Le dije, pero no necesitas venir, los puedes ver online. Ven para que veas el culto. ¿Y sabe por qué? Porque hay un culto a las 8, hay uno a las 9:30. ¿Y sabe cómo ve usted de gente allí? Como que si fuera un día de tianguis. Muchísima gente va.
Pero le digo, velo online. Por eso la gente llega, está feliz. No hay obviamente nada que lo lleve a comunión, a relación, a esperanza. No hay cosas que lo inviten al servicio. Come, if you feel great, this is your home. Come. Y esto obviamente no va a hacer sentir bien a nadie. Y más que yo, todavía aquí les digo, no estén jugando, no estén hablando. Eso está peor todavía. ¿Sí me entienden? Entonces hoy nosotros, amados hermanos, que vamos a ser justificados por esta palabra o juzgados por esta palabra, tomemos un interés personal. Digámosle a Dios, quiero comerla, aunque es amarga, quiero comerla. Porque si la como, me va a nutrir. Y si me nutre, se me va a mirar. Se me va a mirar lo chapeteado, se me va a mirar lo fuerte, se me va a mirar lo fortalecido, se me va a mirar obviamente lo seguro. Pero tenemos que tener ese deseo, tenemos que anhelarla, tenemos que buscarla, tenemos que tener esto en nuestra vida. Yo insisto que un lugar donde no hay Biblia espiritualmente es un lugar desnudo, es un lugar puesto ¿para qué? Para que el diablo simple y sencillamente siga teniendo a las personas entretenidas. Porque hoy las iglesias están cambiando a solamente centros de entretención, centros donde no hay mucho que pedir ni mucho que hacer. Y eso no es lo que originalmente el Señor quiso y quiere de su iglesia. El Señor quiere que su iglesia aprenda, el Señor quiere que su iglesia salga, el Señor quiere que su iglesia brille, el Señor quiere que su iglesia testifique, el Señor quiere todas estas cosas. ¿Sí me entiende? Por eso ahora no podemos nosotros afiliarnos o ser indulgentes, obviamente, con el mal. Hoy es tiempo de reaccionar. Yo insisto que la estabilidad social misma de nuestros hogares y sobre todo de la iglesia depende claramente de la apertura que le demos a la palabra de Dios. No quiero que venga y me diga, pero usted como esposo, como padre, ¿cómo está esto en su hogar? Yo no he encontrado ningún versículo y ni creo que lo voy a encontrar. El único que he leído es el de Génesis. Cuando Adán le dice a Dios, la mujer que me diste fue la que me llevó a pecar. Pero aún así, Dios le trajo juicio a Adán. Pastor, ¿qué es lo que está diciendo? Lo mismo que he estado diciendo, que sin visión, sin revelación. ¿Cree usted que Dios va a querer revelar esta palabra a alguien que no se sienta atraída por ella? ¿Cree que Dios va a querer darnos algo cuando no tenemos interés de ella? O sea, sin visión, el pueblo se desenfrena. Sin revelación, el pueblo se va suelto. Sin esto, el pueblo hace lo que quiere. Hoy es importante que nosotros obviamente le demos lugar al evangelio de nuestro Señor. El evangelio que presenta a Cristo como la verdad, la realidad de nuestra vida, para una cierta y segura esperanza. El evangelio que enseña, que cambia. El evangelio obviamente que pide y demanda de nuestra vida en el servicio hacia el Señor. Ese es el evangelio del Señor. Dios nuestro Señor quiere que nosotros obviamente estemos fomentando la santidad. Y no solamente la santidad externa, donde en el vestido se tiene que ver, sino la santidad como separación de lo que es la corriente del mundo. Pero si no sabemos lo que Dios pide, si no entendemos lo que Dios quiere, porque Dios pidió en los días de Pedro, como pidió en los días de la ley, cuando obviamente al sacerdocio levítico se lo dijo.
gente que era al servicio de Él, que tenían que ser santos, como dice el 19-18 de los Levíticos, o como dice la palabra de Dios en Primera de Pedro 1:15 y 16. Es exactamente la misma palabra, y Dios quiere que nosotros tengamos una estabilidad, viviendo en santidad, proclamando una verdad, dando a conocer que somos distintos y diferentes, porque el Señor ha llegado a nuestra vida, porque vivimos ya no para nosotros, pero para Él. Pero vuelvo que sin visión, el pueblo perecerá, el alma se perderá, habrá un impedimento para poder avanzar y seguir adelante. ¿Sabe que hoy yo puedo portarme crudo, egocéntrico, desagradable y decir: yo ya les prediqué y el problema es suyo? Y lo puedo decir, pero se los voy a decir en otra forma. Yo ya les he enseñado, y espero que el Espíritu de Dios le haya ayudado a comprender que usted tiene una responsabilidad moral, una responsabilidad espiritual, para hacer obviamente con la revelación lo que Dios nuestro Señor espera de nuestras vidas. Hay que fomentar, insisto, la santidad de la vida. La conversión nuestra debe de ser ejemplo a la vida de aquellos que deben de creer en el Señor. Nuestra vida debe de ser lo que exponga la gran verdad del Evangelio a donde quiera que vamos. Nuestras vidas que son preciosas al Señor, porque Él las ha amado, las ha purificado, las ha limpiado, y son ahora vidas que deben de ser para la alabanza de su nombre. Y nosotros tenemos que ser eso. Insisto, obviamente, la inestabilidad, y lo vuelvo a decir, de la sociedad misma, en nuestros hogares y sobre toda la iglesia, depende de la apertura a la revelación y a la obediencia a la palabra de Dios. Hay una palabra, obviamente, que para describir lo que es visión, que es un término obviamente en la enseñanza de un profeta, o la palabra de Dios escrita. Y cuando están dando lo que es la revelación o la interpretación de esta palabra hebrea, dice la palabra jasón, dice, se define como la visión, y es una palabra que viene del corazón de Dios para su pueblo. ¿Saben de dónde salió todo esto que tenemos nosotros? Del corazón de Dios. Hoy nosotros podemos ser gente que dañe el corazón de Dios, porque lo que más Él amó para darnos después de su encarnación es esta hermosa palabra, a la cual muchos obviamente nos portamos ajenos. Y luego dice, esto es jasón, lo que se describe como la presencia fresca misma de la divinidad en medio de nuestras vidas. Con esto le voy a dejar. Escuche, un compromiso con la ley y por ende la visión divina produce la bienaventuranza del favor divino de Dios. Venga, hermano Jorge Luis, por favor. Dice, la ausencia de una visión, como la ausencia de una dirección a los consejos de parte de Dios, produce que el pueblo obviamente se desenfrene, que se vaya lejos de la palabra, que la palabra no signifique nada para él. Lo mismo que quiere decir que ese pueblo está suelto y ha sido entonces dejado solo. Sin visión, el pueblo se desenfrena. De este modo, la visión del verso 18 de Proverbios viene de Dios y pide que se siga la visión divina. La falta entonces pues de la visión, insistentemente dice, es una falta reveladora de la palabra y de la voluntad perfecta de Dios. La importancia de la guía divina o la revelación en la vida de las personas. Sin esta guía el pueblo se pierde y actuará obviamente sin ninguna restricción. Y eso es lo que Dios quiere evitar en nuestras vidas.
La Biblia enseña que Dios revela su voluntad a través de la profecía, a través de la palabra revelada y a través de la palabra escrita. Y hoy es para nosotros esto lo que tenemos que hacer. Muchos queremos ver a Dios y tenemos que ver al Dios de la palabra, porque Él es el espíritu de la profecía. Yo con esto voy a terminar. Amós 8, 11 y 12 dice: he aquí vienen días. Una palabra profética para Israel, obviamente, por falta de ellos, de comunión y relación con Dios, y una desobediencia constante y el ir de en pos siempre hacia el mal. Y Dios le dice lo que le iba a pasar, y ciertamente Dios le dice: esto te va a pasar. Así como las palabras del profeta Habacuc, Dios le habla a su pueblo a través del profeta Amós y le dice: ciertamente lo dicho para contigo y lo profetizado, así sucederá sin faltar ninguna palabra. Y en ese contexto entonces dice: y he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte y hasta el oriente. Discurrirán, dice, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. ¿Se imagina usted? Estaba leyendo esto ayer, y cuando el Señor en Apocalipsis le dice a la iglesia: si tú no te arrepientes, vendré y quitaré el candelabro delante de ti. Te quedarás en oscuridad, no habrá nada quien te alumbre para que te pueda guiar. ¿Se imagina si Dios hoy nos quita la palabra? ¿Se imagina si Dios hoy se calla y ya no nos revela nada? 400 años de silencio, de un profeta hasta la aparición de Juan, y el pueblo estaba totalmente perdido. ¿Será que hoy tenemos que cambiar nuestra postura ante Dios y que cada día que vengamos aquí, independientemente de quién predique, solo siendo de la Biblia, tengamos el deseo, la hambre y la necesidad de oír? ¿Sabe usted que hubo un tiempo que alguien refirió los mensajes míos y me dijo: pues hay pastito, hay pastito? Y yo podía haber sido grosero con esta persona, podía haber sido irracundo y haberle dicho: a usted le hace falta algo. Hay pastito, hay pastito. Y hace poco, estando en Jalisco, prediqué un mensaje, acabé sudado y di una exhortación y di enseñanza, y vino una persona y dijo: lo hizo bien, pero lo puede hacer mejor. Y me le quedé mirando y le dije: si solo 3 palabras de las que dije las sobra, el diablo ya perdió. Hoy, mis amados hermanos, esta profecía para Israel será una entera realidad que no tiene nada que ver con nosotros. Pero qué triste fuera que hoy Dios nos quitara su palabra, nos quitara su luz, nos quitara su guía, su revelación. Yo decía la semana pasada: esto es lo que dice de mí, de usted, antes de haber nacido. Hoy que estamos vivos y después de muertos. Esta es la palabra de Dios que nos puede hacer sabios a los sencillos. Esta es la palabra de Dios, la cual muchos le tienen un pavor y un temor porque creen que es palabra mala. El salmista decía la semana pasada, cuando leíamos en la Biblia el verso 6, yo soy amonestado con tu palabra, en guardar tus mandamientos hay gran galardón. En el Salmo 19, tu palabra es más dulce que la miel, es más preciada que el oro afinado, Señor. Todo está en lo que nosotros, amados hermanos, queramos tener. Y cuando leemos en Amós y dice claramente: he aquí vienen días, dice el Señor Jehová,
en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, y sed y no de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, y no la van a encontrar. Pero también le pido a quien está ahí en la computadora que me ponga segunda de Pedro 1, 19 al 21. Y esto es lo que tenemos, la palabra profética más segura, a la cual el Señor nuestro Dios nos dijo a través de Pedro que hacemos bien en estar atentos hasta que el lucero de la mañana vuelva a resplandecer en nuestros corazones, indicando el regreso del Señor. No tenemos otra cosa más grande que esto para obedecer. Pero ¿cómo la vamos a obedecer si no hay revelación? ¿Cómo la vamos a obedecer si no hay visión de ella? ¿Cómo la vamos a obedecer si no sabemos lo que dice? Y cuando la Biblia dice que tenemos esta palabra profética a la cual debemos estar atentos, y vea hasta cuándo, porque es como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esto no está hablando de la salvación, esto está hablando de la esperanza que ya se nos dio por la salvación hasta que el Señor venga. ¿Hasta cuándo la debo de desear? ¿Hasta cuándo la debo de leer? ¿Hasta cuándo la debo de interiorizar en mi vida? ¿Hasta cuándo la debo de poner por obra? Hasta que llegues con el Señor. Y mientras no llegue el Señor, es la palabra más segura, la que hay que estar atentos, a la que hay que estar viendo. Y debemos de entender esto, dice el verso 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Por qué? Porque el verso 21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Es la palabra de Dios, es lo que tenemos. Alguien quiere caminar con pasos seguros cada día hacia la eternidad. Lea, aprenda y obre esta palabra. Alguien quiere no equivocarse. Vea lo que Dios dejó como segura ancla de nuestra vida para seguir adelante. Pónganse de pie, por favor. Y esto es lo último que yo digo, la última palabra. Por supuesto, obviamente, el tener la palabra de Dios en nuestra vida nos ayudará y podremos tener una vida de éxito. Entonces, ¿cuál es el remedio para ese comportamiento peligroso en la vida de algunos? Es cambiar, es interesarte, es entender. Hace días llegué con alguien y estaban haciendo un trabajo. Y pregunté y dije, ¿y ustedes lo van a hacer? Y dijo, sí. Y yo me quedé sorprendido. Escuche lo que le voy a decir. Era un trabajo que no se puede hacer comúnmente ni normalmente. Y cuando yo oía que tenían un problema, y yo dije, no lo van a poder solucionar porque no saben. Pero después volví. Y cuando llego y pregunto, y digo, ¿ustedes lo van a hacer? Y me dijeron, sí. Y yo dije, ¿y cómo? Y hubo alguien que me contestó, usted no se imagina lo que he estudiado para poder hacer esto. Y eso, amados hermanos, es lo que un día Dios nuestro Señor no lo va a sacar. Yo no estoy en contra de los estudios. Ojalá y todos estos hijos suyos y niños sean catedráticos. Ojalá. Pero temerosos de Dios. Y a mí me llama la atención cuando alguien quiere algo y se pone y lo estudia, lo investiga para poderlo hacer. Y en esto que será como el tesoro nuestro guardado en el cielo, se menosprecia tanto. Yo pregunté la semana pasada, ¿cuánto lees en la semana? ¿Cuántas veces de veras tomas la Biblia, no para venir aquí al culto, para leerla y que Dios te hable? Hoy es día de cambiar, amados hermanos. Nadie tenemos la vida asegurada. Nadie puede saber lo que nos espera el día de mañana, que vendrá con su propio afán.
Pero hoy sí podemos rendirnos ante el Señor, ser claros con Él y decirles: verdad, Señor. ¿Saben ustedes que la única forma que Dios habla es audible y a través de su palabra? Y si Dios no te ha hablado audiblemente, te quiere hablar por su palabra. Yo con esto abro este altar y ojalá y todos hagamos una oración pidiendo a Dios misericordia y decirle: Señor, Señor, un día encubrirás esa palabra de tu propio pueblo. ¿Y saben por qué? Porque el pueblo obviamente la ha despreciado. Yo recuerdo que una de las primeras prédicas que oí hace casi 30 años fue eso. Y cuando se predicaba y yo oía al predicador que decía: el Señor está a punto de que su palabra ya no hable, de que su palabra ya no enseñe, de que su palabra no dé garantías, les decía en aquellos días oscuros y fríos en el invierno, porque fue una de las primeras prédicas que oí. Y cuando yo oía eso me entró un temor y decía: Señor, no nos quites tu palabra, porque por ella das revelación para conocerte, por ella das dirección, por ella enseñas, por ella nos muestras, por ella nos aseguras, por ella nos prevés para no hacer, Señor mi Dios, lo malo. Y la palabra profética es ahora menospreciada. La palabra que es para que se cumpla en nosotros y nos ayude y nos bendiga y nos socorra y nos llene de entendimiento. Es ahora la palabra que se está dejando. Pero el texto nunca dejará de decir en esta vida que sin revelación, lo que es visión, el pueblo perece. Por supuesto, es verdad que tener revelación es lo mejor que nos conviene. Pero cuando estamos tan lejos de Dios, cuando no le pedimos a Dios ayuda, cuando no buscamos que Dios nos bendiga, obviamente Dios no lo va a hacer.